Hola, buenos días, Eduardo. Nuevamente te doy la bienvenida acá a mi canal de Germánica para Todos. No sé si tú has podido ver un poco del contenido que he estado subiendo, pero bueno, y a todos los que estén viendo este video, quería empezar a invitar a algunas personas que considero que hacen una excelente labor en relación a esto de la ciencia curativa germánica y las 5 leyes biológicas, que es lo que nos interesa. Entonces, una Ujú. pequeña introducción. Yo conozco a Eduardo más o menos desde el 2016 porque yo estaba en un grupo de WhatsApp donde él básicamente respondía preguntas, y es una de las primeras personas de quienes yo aprendí, aparte de un grupo de Facebook donde estaba, que alguna vez creo que vi respuestas tuyas ahí también, Eduardo. Y eso, pues Ujú. bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Algo que quieras comentar antes de iniciar las preguntas? No, Daniela, encantadísimo de colaborar con tu canal y les envío un saludo a todos tus seguidores, a tus alumnos. Es un honor para mí estar aquí. Chévere, gracias. Bueno, Eduardo se dedica a difundir el conocimiento de la ciencia curativa germánica, también atiende personas, da talleres, cursos, etcétera, ¿no? Entonces, le quería hacer algunas preguntas. Bueno, primero que nada, preguntarte, ¿cómo llegó a tu vida este conocimiento de las 5 leyes biológicas, que ya yo entiendo que es hace ya bastante tiempo, más de 10, 15 años tal vez? Si nos puedes contar un poco cómo fue tu experiencia de llegar a este conocimiento, quizá por necesidad personal, eso. Claro, bueno, yo conocí la nueva medicina en ese entonces, nueva medicina germánica, de Ujú. manera fortuita, absolutamente casual. Yo estaba haciendo investigaciones con respecto a algunos tipos de conocimientos, terapias alternativas. Y de pronto vi una publicación Ujú. donde se solicitaba otorgar el premio Nobel a un médico. ¿Ya? El médico se llamaba Enrique Gilhammer. Ah, Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca, bueno, en mi experiencia en Internet, en esa época, el 2002, 2003, no sabía de que los premios de esta naturaleza se otorgaban por votación. Yo creía que mm, esto era por un tema académico netamente, ¿no? De jurados y todo eso, como se da la mayoría de premios, ¿no? ujú. Eh, en el mainstream. Pero resulta que cuando le di clic a esta publicación, vi algo que me cambió todos los paradigmas. Ujú. En ese entonces, yo tenía cierta noción de que había o podía existir un componente psicológico en el desarrollo de una enfermedad. Para mí no era nuevo, pero no existía un conocimiento que lo pudiese demostrar fehacientemente y con pruebas. O sea, me refiero de una manera fáctica. Ujú. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención, que este doctor Hammer, en esa época, para mí algo absolutamente nuevo, ofrecía un conocimiento lógico, bastante coherente, absolutamente científico, en donde él demostraba cómo un conflicto, le llamaba, ¿no? Le llamaba conflicto biológico, para mí era un trauma quizás, para mí era una emoción quizás, después me di cuenta que no era así, Ujú. podía estar asociado al surgimiento de una enfermedad. Entonces, bueno, yo no soy profesional de la salud, formado de manera académica en la facultad, bueno, una facultad de, por ejemplo, de medicina, de psicología. Entonces, bueno, me tocó comenzar a entender este conocimiento, me tocó empezar a estudiarlo. Tardé 4 o 5 años a entender las 5 leyes biológicas. Ujú. Entenderás que en esa época había muy poca información disponible, entonces era bien complicado, pero finalmente logré entenderlo. Y en el 2008 yo mismo desarrollé una condición de salud, una enfermedad, Mm, ¿no? ya, Que claro, enfermedad para los médicos, para el sistema. ya, Entonces, y aparentemente era grave. La ya, verdad, nunca me sometí a un examen, ya. Sí, pero tal sí vez. manifesté.
¿Nos quieres contar un poco de eso? Lo que quieres. Sí, manifesté signos evidentes de que algo estaba sucediendo porque eliminaba sangre por las heces, tenía mucho dolor de Mm, estómago, tenía sudoraciones nocturnas, fiebres, estaba bien preocupado. O sea, por ujú, lo que yo había leído, eso correspondía quizás a un cáncer de colon. ujú. Pero como ya tenía previamente el conocimiento de la nueva medicina, sabía que eso sencillamente era parte de un proceso en el cual el organismo estaba respondiendo, ¿no? Positivamente. Ujú, Entonces, me costó un poco, te soy sincero, absolutamente transparente, me costó un poco eh, sobrellevar la situación, procesarlo. ujú. Te soy absolutamente honesto, más miedo me daba realmente, más miedo me daba ir al hospital, más miedo me daba Sí, visitar un médico. Eso era lo que ujú. más miedo tenía. El mismo proceso en sí también, obviamente que me Era causaba algo temor. nuevo, ¿no? Que estabas comprobando por experiencia propia en ese momento. Claro, claro que sí. Ujú, Y bueno, continué después de algunos meses, todo se normalizó. Había renunciado a un trabajo y eso también está ujú. influyendo en que se desarrollaran estos síntomas. Ah, mira tú. Obviamente estaba bastante conflictuado en este centro de labores y después continuó con mi vida normal. Eh, a partir del año 2009 me dedico a realizar terapias, Ujú, bien, porque con la misma experiencia que tuve y claro. con la Y ahí comprobación, vendría la siguiente pregunta que te tenía. ¿Cuándo sí, tú ya te sentiste como capaz o que estabas capacitado para poder enseñar esto a otras personas y hacer terapias o acompañar en consultas? claro. Yo, bueno, terapias ya hacía. Yo hacía terapias naturales, trabajaba con cierto tipo de terapias, trofoterapia, terapia neural. Ah, trofoterapia, interesante. Sí, Ujú, claro, ya conocía, ya tenía cierta noción, ¿no? ujú, Pero claro, con la nueva medicina germánica me tocó estudiar anatomía, fisiología, hasta ujú, embriología, ¿no? Filogenia, o sea, un poco de biología. Un poco en ujú, ese entonces, ahora último, obviamente, he tenido que profundizar. ujú, Radiología también para el tema de los focos de Hammer, pero en esa época yo tenía, sí, un conocimiento que me permitía realizar terapias, pero claro, trabajaba con casos sencillos, ¿no? No me involucraba en procesos complicados, ¿no? ujú, ujú. Comprenderás que cada uno tiene su nivel y uno va Por avanzando supuesto. según, ¿no? Claro, incluso si Claro, sientes que ya no, realmente no le puedo ayudar a esta persona, más bien le derivo a alguien que tenga más eh, experiencia, etcétera. así es, así. Ujú, Entonces yo lo hice varias veces sí. y y a partir del 2000, porque eso fue el 2000, a partir del 2008, Ujú, 2009, 2009 para ser más exacto. Y el 2011 ya inicio mis actividades de difusión de manera muy básica, ujú. porque una cosa, tú sabes, es entender algo y otra cosa es explicarlo. Hay Así una es. diferencia bastante sustancial, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que las primeras reuniones que realizaba, de verdad que, bueno, a pesar, como te digo, que conocía, me era complicado explicarlo, sobre todo Ujú. o a personas que no sabían nada de Que no esto tenían y idea, obviamente claro, era, rompían paradigmas, pues, ¿no? sí. A mí me tocó escuchar, presenciar, enterarme también de que algunas personas se referían a mí como que yo estaba con algún tipo de problema mental, ¿no? Que estaba En tu medio entorno más loco próximo, en así. mi entorno más Ujú. próximo, sí. Entonces estaba inclusive por ahí preocupados algunos amigos. No era en plan de No. broma, o sea, realmente ellos En lo creían verdad, así, ya. sí, sí. Y bueno, el salto quizás donde yo agarro un poco más de confianza fue en el año 2014, Ujú, cuando realizo un curso ya oficial. Bueno, un médico homeópata me contacta para realizar un curso ujú, con el auspicio de una universidad y de ahí yo considero que es ya mi primera experiencia en donde formalmente inicio mis actividades de difusión, ¿no? ujú. O sea, Ya, estamos como hablando para ya, hacer, ya, armaste un primer curso así ya oficial. armé un primer curso, ¿Fue digamos, más presencial? formal.
presencial, Ya. sí. ¿Y hubo mucha Ese curso acogida? fue... ¿Tuviste bastantes personas? Bueno, eran las personas básicamente que eran parte de este grupo de terapeutas, porque Ujú, este señor, esta persona que me contacta, bueno, era médico, era homeópata, también era profesor, también era ujú, terapeuta, entonces ujú. tenía alumnos, tenía pacientes y a todos ellos los invitó, ¿no? Ya. Durante 4 meses realizamos el curso. Ah, ya. Pero para las Sí. personas que estaban ahí, aunque estaban relacionadas con terapias alternativas, realmente no tenían Ujú. idea de las 5 leyes, era algo nuevo Ta- para ellos. Tampoco tenían idea, pero ya en esa época era diferente. Ujú. Ya contaba con un poco más de recursos, al menos, ¿no? O sea, Ya. ya lo que transmitía quizás tenía un poco, eh, tenía, digamos, más base. Ujú. Entonces no se me dificultaba tanto, ¿no? Porque en realidad, como tú sabes, Daniela, porque también enseñas en nueva medicina, he visto tu trabajo, lo haces excelente, Ay, comprenderás de gracias. que, no, sí, lo digo realmente, lo digo, lo siento así. Eh, Comprenderás de que este es un conocimiento que utiliza mucho la lógica. Hay mucha lógica detrás de este Total. conocimiento, ¿no? Ujú, No es teórico, no es ujú. o sea, tiene parte teórica, obviamente, como cualquier Claro. conocimiento, ¿no? Unas bases, ¿no? Pero Justamente las leyes, pero de ahí tiene unas muchas bases cosas se teóricas, mueven, digamos, ya en la práctica. pero tiene mucha lógica, tiene mucha coherencia y además cualquiera lo puede experimentar, Total, claro, cualquiera, no es algo ¿no? que solo los médicos o los terapeutas o los psicólogos, cualquier persona, ¿no? Obviamente que estos profesionales de la salud tienen ciertas ventajas porque hay un conocimiento Claro, previo, un ¿no? conocimiento más técnico, pero Un observar y conocimiento más técnico. comprobar en la vida diaria, digamos, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Así es, así es. Ujú. Ya, chévere. Ujú, Bueno, siguientes preguntas. Te digo las dos de una vez. ujú, Eh, ¿Podrías comentarnos un poco sobre, por un lado, cuál ha sido algún caso que tú hayas tenido, alguna consulta, alguna ujú. persona que tú hayas acompañado, que hayas sentido que ha sido lo más difícil o que es súper difícil de resolver, que se te complicó mucho y por qué? Y por otro Ujú. lado, ¿cuál ha sido un caso que ha sido muy satisfactorio, que tuviste cómo se resolvió y todo salió súper bien y fue bonito ver cómo se resolvió? Bien. Yo trabajo básicamente a distancia. Ujú, No he tenido, bueno, sí he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes directamente, pero como quiera que estoy en Perú este conocimiento aún no se expande, ¿no? Como debiese. Hay otros ujú, países en donde, bueno, por razones que quizás no, nos tomen tiempo explicar, ujú. eh, ha sido mucho más sencillo de pronto hacer nuestra labor, ¿no? Por ejemplo, México, Ujú, Argentina, España, ¿no? ujú. Son lugares en donde sí, yo particularmente veo que hay bastante interés en este conocimiento más. Por ejemplo, en otros países tipo el Perú, O Ecuador. las personas, bueno, tú sabrás mejor eso que yo, Ujú, las personas aún se aferran al anterior paradigma, ¿no? Al antiguo ujú. paradigma, o sea, les cuesta un poco más, ¿no? Entonces, a mí me tocó acompañar un caso de una amiga, ¿no? Que para mí fue bastante complicado, más básicamente por la distancia Ujú. y porque el caso obviamente presentaba ciertas complicaciones, ¿no? Ya. Entonces, para mí, pero al mismo tiempo, también tengo que decirte de que a mí este caso me trajo mucha enseñanza, Ujú, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese fue para mí el principal, bueno, hubieron complicaciones, pero la principal enseñanza que yo tomé de este caso en particular fue de que, como decía el doctor Hammer, no había que alarmarse por ujú, ciertos síntomas que podrían surgir ujú. y que, bueno, de acuerdo a nuestros paradigmas,
estos pacientes deberían ir a atenderse a un A hospital. urgencias Esto o en algo así. realidad sí, Ajá. pero no O es sea, así. hablamos de complicaciones físicas, Complicaciones totalmente. físicas, claro. Sí, porque fíjate que fue la primera vez que yo tuve un caso en donde se presentó una disnea, ¿no? Ujú, Entonces, esta persona presentó una dificultad respiratoria y yo nunca antes había pasado por una experiencia así. ujú, Entonces, claro, lo que hace un profesional de la salud cuando un paciente presenta esto es de pronto aplicar oxígeno, aplicar dilatadores, bueno, toda una serie de aplicaciones de abordaje, ¿no? Para que la misma cese. ujú. Entonces, como estábamos con el factor distancia y era la primera vez que yo mismo experimentaba algo así, Ajá, entonces le recomendé que vaya al hospital, claro, como ¿no? una Obviamente. urgencia, ¿no? Una Sí, urgencia le objetiva. recomendé que vaya al hospital, así es, y en el hospital le intervinieron, pero le hicieron una mala praxis. Y Mm, finalmente la paciente presentó un neumotórax. El neumotórax es una ujú, inserción de aire en el pulmón, ¿no? ujú. En la pleura, Como que se en la complicó cavidad pleúrica. más con lo que le hicieron. Realmente eso complicó mucho el caso. Ujú, De verdad. Y después, obviamente, cuando tuve otros casos con disnea, obviamente con esta experiencia, entendí de que no era necesario un ujú. hospital. Y cómo, He tenido qué muchísimos aconsejaste pacientes en que han ese presentado caso luego, de disnea para no mandar al hospital? dependiendo, porque cada caso, claro, la disnea tiene varias causas. Ujú, Puede ser una dificultad meramente respiratoria, ¿no? ujú, Puede ser una obstrucción respiratoria, puede ser por una pleuresía, un derrame pleural, puede ser por ujú, falta de hemoglobina, falta de glóbulos rojos, puede ser por una complicación en la circulación. O sea, ujú. tiene varias causas. Allá, no hay Sí, una entonces en sola. el Ujú, camino, inclusive un estatus asmático también, ¿no? Tú sabes, un asma, ujú, un estatus asmático, porque el asma normalmente con un dilatador se, se, se- ujú, de pronto se cesan, ¿no? Las molestias. ujú, Pero yo he tenido ya varios cientos de casos. O sea, a mí, claro, esa experiencia me generó un problema. Finalmente esta persona falleció ujú, después de 2 años, pero esa fue la principal complicación y yo creo que si no hubiese sido por el neumotórax, esta persona estaría con nosotros, ujú, pero al mismo tiempo también me ayudó, porque todos los ujú, pacientes que vinieron luego, como te repito, y lo digo con respeto y humildad, y tú ujú, sabes, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia hemos tenido muchos casos, ¿no? Entonces ya ujú, no he cometido el mismo error. Este tipo de condición se puede tratar en la casa. Claro que, ujú. claro que hay excepciones, obviamente, pero son excepciones muy Claro, por puntuales. supuesto. Y el caso que más satisfacción me dio fue el de mi propio hijo, Mm, ujú, ¿no? ya. Mi hijo pasó por una experiencia bastante complicada, Ujú, pero eso fue cuando él tuvo 8 años, ahora tiene 14, va a cumplir 15 ya. ya, un adolescente. Ajá. Sí, entonces él, bueno, era claro que si iba al médico le iban a diagnosticar con una enfermedad de Crohn, porque era lo Ujú, que tenía, según ujú, todos los signos y síntomas que presentaba, ¿no? Entonces, de verdad que en un momento yo vi a mi hijo que estaba bastante complicado, ¿no? ujú, Eh, Tú me preguntarás por qué, si es mi hijo. Bueno, lo que pasa es que yo con su mamá, su madre estaba separado. ujú, No estoy responsabilizando a su mamá, eso que quede claro, ujú. ¿ok? No, ¿No? por si Sino acaso vean que, el video. no, por favor, no, en modo alguno, al Claro. contrario, Pero es que la siempre la mamá separación de los padres es complicado para los chicos. Cada uno lo percibe de una manera sí, distinta, pero ujú, sí, y ella no se dio cuenta. Yo obviamente que sí me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿no? ujú, Entonces, pero finalmente con un abordaje y con instrucciones precisas, mi hijo ujú, después de 6 meses se recuperó completamente. ujú. Entonces, eso, por ejemplo, que muchas veces tú sabes cuando esto surge en los niños, los lleva a la muerte.
Hay muchos niños que mueren por esta enfermedad, pero ujú, ya la mamá, de pronto con cierto tipo de abordaje, porque ella estaba cerca a mi hijo, y con cierto tipo de aplicación terapéutica, pudo salir adelante. Y mi hijo ahora es ujú. un joven Excelente. deportista, sano, Muy absolutamente. bien. Pero otra cosa que quería decirte, A ver. y esto, a ver, quizás también he tenido otros casos, inclusive Ujú, hasta más complicados, ¿no? Pero resulta que cuando uno se dedica a estas cosas, y esto le sucede a nuestros seres queridos, ujú, es diferente, ujú. es diferente. Eso es Claro, un examen para nosotros, es como, básicamente. no es lo mismo estar dentro que mirar desde afuera lo que le pasa a otras personas. A veces es más fácil ver en los otros y decirle, mira, haz esto, no sé, ¿no? Que estar Así como es. embuido en el conflicto. Y cuando nos pasa a nosotros, Ujú, o le sucede ello a las personas que más queremos, nos ujú, olvidamos. ujú, Yo he visto mucha gente en la nueva medicina que no ha actuado coherentemente. Entonces hay que ujú, actuar coherentemente, ¿no? Y hay que ujú. confiar, porque si eso sirve para otras personas, ¿por qué no va a servir para nosotros? Claro, por supuesto. Claro que tal cual como tú dices, es como un examen, el examen final. Es un examen. Yo lo vi así. Fue un examen muy Ujú. duro, además, Claro, ¿no? sí es un Porque hijo. es alguien, o sea, por último, yo digo, ¿no? Yo pienso así. Por último, si me sucede a mí, total, me voy. Claro, Y se acaba la historia. es tu No, responsabilidad, tú y ya, ¿no? no. Pero claro, obviamente no quieres que le pase nada. Ujú. Puede haber un poquito de miedo Cuando, por ahí de quizá, ¿qué tal si me equivoco, si fallo? Cosas así muy humanas, ¿no? Ujú, sí, ujú. Total. Qué bueno, entonces me alegro y te felicito que haya salido con éxito esa situación. Bueno, otra cosa que te pero quería surgieron preguntar, muchas dudas, o sea, no creas que fue muy muchas fácil. dudas en el camino, en el Sí, proceso. sí. Claro, No por fue para supuesto. nada fácil, verdaderamente. Pero como 6 meses dices que duró el proceso, ¿no? Sí, Ujú, la recuperación duró más o menos 6 meses. ujú. Ya, perfecto. Bueno, esta pregunta no tenía pensada, pero ahorita se me ocurrió. Em, los procesos de curación pueden Ujú. durar muchísimo tiempo realmente, Sí. siempre, Yo tengo procesos de porque curación de 4 años, sí, 5 años, años. tengo uno de 5 años, sí. Ujú. Y Y eso a eso, veces sí, quizá es lo complicado, porque me parece que a veces es, quizá las personas pueden creer que, bueno, ya tengo este conocimiento y ya resolví el conflicto y ya, es como que ya quiero estar bien y ya, como que todo sea no, rosas y arcoíris y felicidad. no, no es así. Ujú, ¿no? Lo que sucede es que, claro, tenemos la influencia de la medicina hegemónica. Ujú, Entonces, tú sabes que en los hospitales las soluciones son rápidas. exacto, ¿no? Salvo Estamos en los acostumbrados accidentes, a eso. Ujú, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Salvo en los accidentes, ¿no? Que en donde sí se puede apreciar una convalecencia, digamos, larga. Y ujú. fíjate que para eso sí está contemplada una convalecencia larga, un internamiento y un conjunto de Claro, y que te hagas atenciones que se chequeos y pueden un seguimiento, prolongar etcétera. en el tiempo, así es. Pero Ujú, para las enfermedades no. ujú. Eso no lo contemplan de esa forma. Claro, es querer ya Para- rápido, quitemos ese síntoma, quitémoslo, vamos a inyectar, a tomar algo, a hacer algo sí, ya, rápido. Y si no sí. se quita rápido, entonces ya es crónico y no tiene curación. O desahucian, También te dicen, ¿no? Ajá, eso te desahucia. Ajá, o desahucian, que es lo que normalmente hacen, desahucian. claro. Pero no. Entonces, Eh, hay procesos que duran muchos años. ujú, Pueden durar toda tu vida una vez que resolviste el conflicto. ujú. Así Claro, es. y también contemplando posibles recaídas o nuevas cosas que te siguen pasando, ¿no? Así También como es. que puedes quedar más sensible de una parte, o sea, cuando ya curas algo, no es lo mismo a que estás nuevo de fábrica, digamos, sino que ya has Ujú. vivido algo y estás cicatrizando o cicatrizado, y ya no es lo Sí, mismo sí, recibir sí, sí. impactos, ¿no? Sí, exactamente como tú lo dices. Así es. Ujú, ¿No? claro. Las cicatrices del alma tienen su,
marca indeleble en el Ujú, organismo. ujú. En el organismo y en el Ujú. cerebro también, ¿no? Así es. Ujú. Sí, que cerebro y órgano. Y hablando del cerebro, la otra pregunta era, bueno, ¿cómo mencionaste que has estudiado muchas cosas, ¿no? Incluso radiología has estado estudiando para poder ver los Sí, focos de Hammer. Entonces la pregunta era, ¿cómo aprendiste a leer tomografías? Porque yo sé que tú puedes leer tomografías, mirar los focos sí, de Hammer y qué es lo que se necesita para poder hacerlo bien, esto de leer tomografías. sí. Mira, yo aprendí de manera empírica, Ujú, ¿no? A partir de la cartografía que deja el doctor Hammer y de cierta noción, ¿no? De los cortes, de la ubicación de los mismos, eh, uno quizás pueda empezar de manera empírica, sin requerir que hay alguien que te marque cierta pauta, ¿no? ujú, Entonces, y de hecho, yo conozco personas que lo han hecho así ujú, y logran leer, logran identificar focos de Hammer, quizás no sean precisos, digamos, al momento de relacionar con qué parte del programa se encuentra, ujú, pero al menos son personas que ven, ¿no? Tienen la capacidad de visualizar. En realidad yo tuve que estudiar radiología para enseñar. Yo ya leía focos ujú, de Hammer, ya leía tomografías, pero ujú. obviamente no me atreví a enseñar porque tú sabes que eso es un paso, digamos, de otro Claro, nivel, es como que tienes que estar ya más, tener las pautas más claras para poder transmitir. tener las cosas más Ujú, claras, ¿no? ujú, Y para darle cuerpo, quizás forma a eso que empíricamente estuviste aprendiendo. Lo ujú, mismo me pasó con la nueva medicina en sí, ¿no? También yo no había aprendido por mi cuenta de manera empírica y no fue si después de hacer un seminario en donde ya me di cuenta más o menos del nivel en que me encontraba, ¿no? ujú, Donde tenía que corregir cosas y mejorar en otros aspectos, ¿no? Entonces, en el tema de la radiología también fue lo mismo. ujú, Tuve la suerte de contar en uno de mis cursos con una doctora que, bueno, me invita, ¿no? Me pide hacer una especie de trueque. ujú, Me dice, mira, me encanta tu curso, quiero hacer tu curso, pero, a ver, no te puedo pagar en este momento, pero mira, yo tengo un montón de cosas, ¿no? ujú, O sea, obviamente tenía mucha información. Pero cuando ella me comenta acerca de lo que tenía, yo vi que todo eso de verdad que no era muy útil, ¿no? Había muchas cuestiones de farmacología, tú sabes que eso ujú. no nos Ya que sirve en no la nueva viene al medicina. caso. Ajá. Sí. Entonces, y conversando, recuerdo que ella hace mención a un posgrado que estaba haciendo de radiología médica. Mm, ujú. Ella no sospechó que eso sí me podía Eso es lo servir. que te interesaba. Obviamente, ¿no? Entonces le dije, un momento le dije, oye, ¿sabes qué? Eso sí me interesa. Ujú, Hagamos un trueque como eso. Yo le di todo mi curso y ella ujú, me dio, obviamente, todo el curso. ujú, Estudié un año, ¿no? Para, digamos, tener claras las bases teóricas, ¿no? De ujú. esta técnica. Genial. Y ya me animé a realizar el primer curso, ¿no? De Ujú. lectura y tomografía. Claro, tú Así fue. ofreces un curso, ¿no? De cómo leer las tomografías. Sí, Ajá. Es un así curso es. que me gustaría a mí tomar algún rato. Está disponible. Sí. Em, ¿Qué más te quería preguntar? ¿En qué ha cambiado la ciencia curativa germánica tu vida para mejor? Bueno, ya me has dicho algunas cosas, pero así como los cambios estructurales que fueron surgiendo desde que llegó. Mira, yo te cuento algo que nunca le he comentado a nadie, Daniela. Yo recuerdo que cuando eh, mi antiguo paradigma comenzó a perder bases, sufría de fuertes dolores de cabeza. Ujú, Yo estuve así aproximadamente 2 meses, ¿no? Fue un momento en el cual yo hice un clic muy intenso en mi mente, ujú, ¿no? Aceptar algo que para mí no tenía, digamos, o había ido en contra de lo que había pensado, ¿no?
Ujú, Porque claro, yo tenía seguro en la mente este concepto de que la enfermedad era un castigo, era karma, ujú, y estaba fuertemente instalado, aunque sabía que el origen de las enfermedades, como te comenté al inicio, eh, tenía noción de que era psíquico. Sin embargo, este concepto del karma, por ejemplo, para mí está fuertemente instalado en mi ujú, parte inconsciente. Y yo ujú, recuerdo que cuando comencé a abrir mi mente, surgieron los dolores de cabeza. Me dolía la cabeza, literal, literal, ujú, por abrir mi mente. Entonces, bueno, yo lo sé, eso lo he dejado en stand-by, no he profundizado, yo mismo quisiera entenderlo, pero eso fue lo que me sucedió. Después de los 2 meses, de pronto ya me sentía como un ser diferente, más libre, más, ujú, más feliz, ¿no? ujú, Más tranquilo. Sentía como que si hubiese vuelto a nacer. Realmente yo lo sentía así, lo experimenté de esa forma, ¿no? ujú, Esto, repito, nunca lo he comentado con nadie. Y qué bueno que me hayas ujú, hecho esta pregunta, porque la verdad es que me da la oportunidad de transmitir, ¿no? ujú, A las personas que te ven esta experiencia, porque verdaderamente lo que uno consigue, esta liberación, es sustancial, es maravillosa para la existencia de un ser humano. ujú. Es una cosa que en realidad uno lo que siente, desde mi perspectiva, ¿no? No puede eh, expresarse con palabras. Claro, es como tú Es la dijiste, tal alegría cual se total. hace como un clic. Claro, es que no solo es que llegas un día y escuchas las leyes y ya, sino que van pasando muchas cosas, aprendes, incluso puedes leer lo mismo una vez, después otra vez y ves otras cosas y te van haciendo clic y a veces ese clic Así es más es. fuerte, ¿no? Y te voy a contar otra cosa más que tampoco le contaba a A nadie, ver, gracias por pero compartir. sí, pero de verdad que para mí la experiencia fue tan, inclusive mística, que yo creo que vale la pena comentarlo, porque Ujú, yo recuerdo cuando ya, después de los dolores de cabeza, después de que ya me sentí bastante liberado, de todas maneras surgían ciertas dudas de cuando en cuando. ujú, Entonces yo recuerdo que estaba en un parque, no ujú, sé si me vas a creer o me van a creer tus amigos, ¿no? Tu público. Estaba en ujú, un parque y estaba leyendo un libro de la nueva medicina y de pronto yo miro al cielo y digo, ¿esto será verdad? ¿Será real? ¿O, o es un cuento, ¿no? Es un cuento muy hermoso, pero que es demasiado bueno para ser verdad. Eso fue lo que pensé. ujú, Y yo sentí claramente que los pájaros comenzaron a hablarme. ujú, Como te digo, o sea, tú pensarás, no sé qué pensarás, pero yo sentí que los pájaros comenzaron a cantar y sentí algo, sentí como que me decían que sí era real, que eso era la naturaleza, que además ellos lo entendían así. Bueno, yo dije, ya, con ujú, esto creo que ya se disipan todas las dudas, pero nunca lo he contado. ujú, Ahora, ¿tengo forma de mostrarlo? No tengo forma de mostrarlo. ujú, Simplemente fue algo que sentí. Quizás, ahora recordando, quizás ahora conversando contigo, sea tan igual esto como lo que sentí, ¿no? Como esa experiencia que sienten o que viven, ¿no? Los que están en la meditación trascendental. Porque hay un estado de meditación, ¿no? Muy, muy profundo, que sienten también, dicen, ¿no? Un vacío iluminador, el shamadí. Entonces quizás sea como eso. Yo me sentí así, verdaderamente ujú, con un estado de felicidad indescriptible. ujú. Curioso. Es que sí te creo lo que, lo que describes que sentiste en ese momento. Me ha pasado cosas, no igual que eso, pero es que es loco porque si bien estamos trabajando con cosas muy concretas, que es la ¿Mm? biología, ¿no? O sea, y tienes ahí la cartografía de Hammer, los focos, los síntomas físicos, el conflicto específico, tal, cosas ¿Mm? muy científicas, muy verificables, muy objetivas.
a la vez eso Ujú. también como que te conecta con ese algo más de la vida que es como místico, justamente, que es como que no puedes explicar, que no te puedo mostrar yo algo así para que me digas que es científico, pero lo sabes, lo sientes, es como son certezas, a veces coincidencias que pasan. A mí lo que te comento así, que es muy loco, no sé si te ha pasado a ti también. A veces estoy pasando por alguna dificultad personal y justo tengo, no sé, una consulta con alguien y el problema que esa persona por la que me está consultando es como que me habla de lo que yo estoy pasando. Entonces es un poco como, eso me ha pasado Ujú. a mí, como al tratar de ayudarle a esa persona, yo misma me doy respuestas, o es como que el universo me hubiera traído a esa persona para darme respuestas. Entonces son Sí, cosas inexplicables, por un lado, pero quizá la manera de verificarlo es sintiéndolo. Y sí. no sé. Esas cosas nos suceden a los que estamos Ujú, inmersos, ¿no? En este nuevo paradigma. De verdad, ujú, eso y otras cosas más. Yo también, eh, en mi labor terapéutica, verdaderamente a veces me toca agradecer a las personas que recibo porque me ujú, dan una gran enseñanza ujú. y me dan aquellas Siempre. respuestas, ¿no? Que a uno de pronto digamos, lo hacen pensar, ¿no? Lo hacen dudar respecto a ciertas Ujú, cosas de la vida, ¿no? ujú. Y se siguen conectando muchos puntos, siempre, todo el tiempo, aunque ya lleves años estudiando, Sí, investigando, siempre hay más que aprender. sí. Quisiera contarte algo también, ¿ah? A No ver. creas que esto ha sido color de rosa, ha sido fácil. Tú sabes que eso es muy complicado, Ujú, ¿no? De frente a... Es como que vas contra la corriente, ¿no? sí. Pero no en cualquier ámbito o cualquier aspecto de la vida. Ujú, Esto no es así, o sea, estamos hablando de la salud. sí. Entonces, la salud es lo más importante que tiene el ser humano. Fíjate lo que ha pasado en la pandemia. O sea, eso es Sí. una muestra indiscutible de que es así, ¿no? Ujú, Pero la salud no se juega. Te puedes equivocar con las finanzas, te puedes equivocar, no sé, si construyes una casa, te compras un vehículo, pero con tu salud no te puedes equivocar, ujú, ¿no? Eh, y fíjate que yo en una época, no sé por qué, comencé a cuestionarme si realmente este trabajo de lectura y tomografía era real o no. ujú, O sea, claro, leía y sí, muchas veces coincidía, pero no sé por qué surgió ujú, este pensamiento, ¿no? Quizás sean pensamientos, quizás, no sé, son cosas que surgen y a uno lo hacen dudar. Entonces, yo dije, bueno, voy a recibir el próximo caso, la próxima tomografía, y voy a verdaderamente a darme cuenta si esto que estoy haciendo está bien o de pronto es algo que yo sencillamente he creado con mi mente. No sé si me entiendes. O sea, he creado con mi mente la historia de que yo puedo leer tomografías. ujú, A mí me ha pasado eso. Y eso es otra cosa que te estoy confesando, porque a nadie tampoco le he contado esto. ujú, Entonces, el siguiente caso que tuve, me enviaron una tomografía, me quisieron decir, esta persona tiene, no me digan nada, les dije, ujú, no me digan absolutamente nada, no quiero saber nada de lo que le está sucediendo a esta persona. ujú, Todo está reflejado en la tomografía. ujú. O sea, tú Y lo, empezaste a sentir que quizá estabas condicionado a encontrar ciertas cosas. claro, porque la gente te dice, mira, esta persona tiene este problema, tiene esta Ujú, condición, tiene estos síntomas, entonces como que es más sencillo, ¿no? ya, Ves las imágenes y dices, bueno, acá está el problema, lo ya, verificas, ¿no? ya. O en todo caso lo aclaras, lo ajustas, ¿no? Porque tú Ujú, sabes que los órganos tienen capas embrionarias y los focos de Hammer eh, pueden verse en lugares diferentes del cerebro. Entonces, a mí me pasó eso, yo me cuestioné a mí mismo. Y el siguiente caso que recibí, les pedí que no me dijeran absolutamente nada. ujú, Entonces ahí yo pude darme cuenta, ¿no? No sobre mí, sino sobre la nueva medicina y la visualización de los focos de Hammer. ujú, Entonces, ahí entonces comencé a ver todo lo que pasaba. Estuve varias horas, ujú, 2 días, y en cada día varias horas, porque realmente era un conflicto activo, creo, ¿no?
Y al final ya pude establecer, bueno, una serie de signos, síntomas, más o menos lo que estaba pasando con esta persona, y le Ujú, envié. Yo dije, no, dentro mío, si no acierto, bueno, no le devolveré el dinero, ¿no? ujú, Y, y bueno, la ciencia curativa es tan exacta que todo calzó preciso. ujú, Y eso a mí verdaderamente también me dio un impulso, ¿no? Porque, como te digo, yo mismo estaba cuestionándome este tipo de labor. ujú. Y son cosas que a los terapeutas les van a Claro, surgir a como que veces, te ¿no? reafirmó más, ¿no? Es que es bueno cuestionarse uno mismo porque eso justamente te ayuda a reafirmar los conocimientos, a aprender un poco más. Entonces era Así es. como que tú pudiste leer la historia del caso solo con los ¿Mm? focos, sin que te contaran la historia, por así decir. O sea, en Sin el que me cerebro está contaran, todo. sin que me contaran. Claro que había, también daba opciones, ¿no? Porque tú sabes, o sea, Ujú, eh, eh, también ves que un mismo foco de Hammer, ujú, o sea, un foco de Hammer está estrictamente relacionado con un órgano. Hay focos de Hammer que se relacionan con dos, ujú, tres órganos, ¿no? Sobre ujú. todo en el tallo cerebral. Claro, porque Entonces, se ve ahí, ¿no? Pero está tocando claro, varios puntos, digámoslo, entonces no puedes exacto, ver exactamente de dónde, entonces ahí ya se utiliza mirar el síntoma físico. claro, ¿no? Entonces, por Claro, ejemplo, el relé número 3 del tallo cerebral, la parte claro, dorsal, eso puede ser porque de está todo muy pronto. pegado en el cerebro, entonces. No, es un relé que controla tres órganos, Ah, ¿no? controla. La hipófisis, claro, ¿no? La hipófisis, por Ah, ejemplo, ya, ya, ¿no? ya. O las glándulas Ujú. lacrimales, o las glándulas salivales. Entonces, Ah, claro, ya, es un ya. solo relé. Ujú. Entonces, Ya, ahí, ya por ejemplo, entendí. sí, Ay, ¿me aprovechando entiendes? que mencionas esto de que un solo relé controla varias cosas, En algunos eh, puntos, ¿ah? No, no, hay en la gran mayoría no. una duda que te quería preguntar. Por ejemplo, hay el clásico conflicto de rencor o injusticia en el territorio, ¿no es cierto? Ujú, Que ujú. te Ahí golpea está, es un buen en el ejemplo. hemisferio derecho, Ujú, en el relé, ¿no? Y en ese relé hay varias cosas, ¿no? Es como que la claro. mucosa gástrica, o sea, del estómago, duodeno, vías Ujú. biliares. Cuando impacta ahí, no afecta a todo, ¿no es cierto? Porque yo he visto que a veces la No, persona le afecta más el estómago, o a veces más las vías biliares, o a veces más el así es, duodeno. así es, ¿Y así eso es, de tal qué cual lo depende? De dices. la percepción, de a qué parte afecta. Depende, sí, depende, bueno, hay matices, ¿no? Ujú, Cuando, por ejemplo, ese conflicto de rencor tiene una preponderancia económica, entonces quizás eso puede eh, inclinar la balanza hacia un impacto en los conductos biliares, ¿no? O en los conductos ujú, pancreáticos. ujú, Si es un rencor, estrictamente rencor, o sea, una contrariedad territorial, curvatura menor del estómago, quizás píloro o ujú, duodeno, ¿no? ujú, Quizás eso puede generar un condicionamiento. Lo mismo sucede en el tracto urinario, ujú, ¿no? Estas pequeñas diferencias de cómo se marca el territorio también generan ciertos condicionamientos, ¿no? ujú, ujú. Muchos matices, Así realmente. es, Ujú. sí, Em, sí. Pero yo sé que tú tienes también dentro de tus alumnos a terapeutas, ¿no? Y quiero recalcar esa parte, o sea, ujú, uno también se tiene que cuestionar de ujú, cuando en cuando, tiene que cuestionar su trabajo para ver si lo está haciendo bien o no, ujú, para ver dónde tengo que ajustar, dónde tengo que hacer algunos cambios, ujú. ¿no? Claro, ajustes, tal Porque cual. sí, es Ujú, que de eso se trata esto, de ir mejorando, porque en la medida que todos mejoremos, ujú, Daniela, este cambio de paradigma de pronto va a comenzar a establecerse ya en la sociedad. Aún no sea aceptado por el mainstream ujú. o por tú sabes, ¿no? El sistema hegemónico, que Claro. básicamente es un tema comercial, ¿no? Ujú. Porque se gana mucho dinero. Entonces, así poco a poco todos vamos a avanzar, todos, porque hay muchas líneas Claro, en la nueva medicina, tú sabes, ¿no? Hay muchos claro. terapeutas, hay muchos profesores, hay inclusive gurús, ¿no? Gurús. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien ya, independientemente de qué posición tú asumas en este hermoso universo, ¿no? De la ciencia curativa, al menos hazlo bien,
ujú, hazlo bien en la ujú, posición en la que te encuentres. ujú. Hacerlo bien, y una de las formas de ir mejorando es también cuestionarse a sí Cuestionarse. mismo. Ujú. Claro, Y yo también lo que siempre les digo a las personas es que traten de tomar de distintas fuentes, porque ujú, cada persona ha tenido distintas experiencias o te puede así explicar de es. una manera y tú vas como completando, verificando en tu experiencia y así vas creciendo. Sí, Ujú, sí. Y tampoco eh, dejarse de pronto desvalorizar, ¿no? ujú, Yo te cuento un caso, ¿no? Hace 12 o 13 años conocí a un grupo de profesores, ¿no? De la nueva medicina que ujú. tenían mucha experiencia. Yo ya tenía cierta experiencia, no tenía poco tiempo, tenía unos cuantos años, ¿no? En la nueva medicina, pero a mí me señalaban como neófito, como alguien que no sabía, que recién estaba aprendiendo. Neófito. No, Ya. pero no, normal, yo acepté la Ujú, crítica, normal, porque era, comparado con ellos, obviamente, era un neófito. Pero lo que más curiosidad y lo que más me llamó la atención fue de que me encontré con la misma persona 11 años después ujú, y me dijo lo mismo, que tú eres un neófito, que no sabes. Entonces yo digo, bueno, ujú, ¿en qué momento voy a saber? ¿No? En un momento hay que saber, ¿no? ujú. No, o sea, uno no debe dejarse desvalorizar, ¿no? Claro. Porque finalmente tú mismo puedes valorar tu trabajo, sí. O sea, si eres capaz de ser Ujú, objetivo contigo ujú, mismo, y como te decía, hacer los ajustes necesarios, por, la mejora es inevitable porque el sistema es uno, ujú, ya sea para el gurú o ya sea para el profesional que recién ingresa a estos estudios, el sistema es uno, no hay otro sistema. Es ujú, un solo sistema. Ahora, donde hay diferencias es en la forma como lo aplicas y ujú. obviamente tu experiencia terapéutica. Claro, Ahí en la sí, forma en cómo lo abordas. Ujú, claro, claro. ujú. Me quedo pensando, es que se me vienen otras preguntas, pero nos vamos a ir Sí, hasta las dale 5 con de todo la lo que tarde. venga. Bueno, antes de la Sí. última que tenía, eh, tú dirías que, bueno, es que algunas veces las personas preguntan, ¿cómo resuelvo esto? ¿O cómo resuelvo lo otro? No hay una manera única de resolver, o cómo entiendes tú esto de cómo se resuelve un conflicto? ¿Cómo se resuelve un conflicto Te biológico? explico, parece mentira, pero yo estuve pensando en eso, Daniela, la Ujú, semana pasada. ujú, Y es algo que, en donde siempre cada cierto tiempo uno va pensando, ¿no? Porque ujú, claro, las preguntas vienen, pero sobre todo eso se debe a la influencia de estos sistemas que han surgido, ¿no? Que ujú, toman las 5 leyes biológicas y lo hacen parte de sus conocimientos. sí. Ya sabes que me voy a referir a la biodescodificación, bioneuroemoción y ahora lamentablemente incluso a las constelaciones familiares. Ujú, Ellos también toman las 5 leyes biológicas para explicar cosas, ¿no? ujú, Claro, entonces ellos sí tienen un método, ujú, ellos tienen un método para todo. O sea, ujú, quizás fallan en la parte clínica, porque obviamente eso es un tema de médicos, tú sabes, hay que saber mucho de medicina, ujú, pero en donde no, aparentemente no fallan es en la parte psíquica, en la forma en cómo se resuelven los conflictos, e incluso tienen protocolos, ¿no? ujú, Tienen protocolos para resolver conflictos, ujú, pero tú también te das cuenta con la práctica de que muchas veces eso no es efectivo. ujú, ¿No? Tú recibes, seguro has recibido personas que se han tratado con biodescodificación y no han ujú. tenido resultados. Mucho, Quizás para las mucho. cosas muy, sí, sí, todos, Daniela, todos recibimos casos de eso, ¿no? Ujú, Quizás para temas muy, de pronto muy sencillos, o sea, una gastritis, ¿no? ujú, Un enrojecimiento en la piel, una gripe, quizás ahí, porque claro, ujú, ahí no hay problema con eso. Pero para casos más complejos, de verdad que esos protocolos no sirven. ujú, Y aquí, eh, y aquí va la respuesta. O sea, tú sabes, resolver un conflicto es una cuestión subjetiva. ujú, Va a depender de muchos factores, ujú. Depende ¿no? del caso. Depende del caso. Y cada caso es particular. Ujú, Cada caso es individual. De hecho, bueno, sabemos que todos los seres humanos son diferentes, ¿no?
por ahí dicen que uno puede tener un doble, ¿no? En otra parte del mundo, no sé. Pero en esencia, ¿no? No, tú te vas a China, por ejemplo, y a todos los asiáticos los ves iguales, pero Ujú, después de un tiempo ya notas las diferencias. Todos ujú. los seres humanos somos diferentes. Somos únicos, como los Somos, animalitos, los perritos, los gatitos que parece que son iguales, exacto, no, pero como a mí me ha no, pasado que he tenido varios, cada uno tiene su personalidad y hasta su exacto. maullido, todo, todo. Entonces, con las personas igual. Entonces, cada caso es particular. Ujú, Y ya, si vamos a hablar de la resolución de conflictos, algo bastante subjetivo, ¿no? Entonces, obviamente, cada caso va a merecer un desarrollo o una aplicación terapéutica diferente. Quizás puedan coincidir, ¿no? Puedes tener eh, de pronto 10 casos en donde ujú, recomendaste lo mismo, las personas lo hicieron y tuvieron resultados. ujú, Pero de pronto hay otros casos en los cuales esto no es, de pronto no es viable ujú. y se tiene que trabajar de otra forma. O sea, verdaderamente resolver un conflicto es una cuestión particular. Pero, y ya con esto te termino de contestar. Justamente ayer estaba mencionando la cuestión esta de los conflictos. Hay que partir de algo bastante lógico, ¿no? Básico, que es el DHS. ¿Por qué surge un DHS? Porque es una experiencia, como tú sabes, ¿no? Que la vives en aislamiento, en soledad, ¿no? Ujú, Bueno, realmente es traumático y te toma por sorpresa, pero basta que le quites esa connotación de que la vives en soledad para que empieces a hacer algo por el conflicto. Si es que lo logras identificar, ujú, ¿no? Si es que lo tienes ahí, pero no quieres expresarlo, no quieres soltarlo, bueno, ya. En esos casos, pero hay condiciones en las cuales tú estás experimentando signos, síntomas y no sabes cuál es el conflicto, como tú bien sabes. No sabes ni por dónde empezar. ujú, Bueno, ahí hay que trabajar la parte inconsciente, ¿no? Y el ujú. doctor Hammer ha sido bastante claro en ese sentido. Ha dejado una terapia que consiste en estar atento a los sueños, ¿no? Está en Sí, sus los textos, o sea, sueños no, tienen muchas claro, respuestas. Ujú, claro. Entonces, colocas total. la melodía arcaica, como tú bien sabes, y en los sueños se te expresan cosas. Claro, porque Ujú, son los conflictos que quizás tú no los ves, tú no eres consciente de los ujú, mismos, pero en el inconsciente de ujú, todas maneras se van a ver reflejados. ujú. Ya De está. todas maneras está el cuerpo adaptándose a esa situación. Así Y es, también así es es. curioso, siempre se me ha hecho a mí bien curioso cómo el cuerpo o el cerebro tiene esa manera de proteger a la psique de alguna manera, o no sé. O Ujú, sea, si hay algo que ha sido muy traumático, o sobre todo en edades tempranas, ujú. es como que te borra la energía, perdón, Ah, la ah, sí, memoria, te borra el cassette, como claro, quien dice, pero cl- después eso puede salir a flote o incluso no sabes, no recuerdas lo que pasó, pero claro. tienes sensaciones de eso, pero igual tienes los síntomas, ¿no? Entonces, Y hay que ver qué cosas se pueden resolver, como tú sabes, claro, ¿no? Hay cosas que no se deben resolver, ¿no? exacto. Porque tiene Ujú, una gran masa conflictual que resuelves y te metes en un problema. Entonces, ujú, por eso, como bien sabes, Daniela, porque esto creo que entre todos los que hacemos la nueva medicina es bien claro, cada caso es particular, ujú. No hay una ¿no? Cada receta caso es única, particular. ni protocolos únicos, ni respuestas absolutas. Ujú. Muchas veces las Así personas es. eso es lo que buscan, tal vez llegan y preguntan, pero ¿cómo resuelvo esto? Y quieren que en un comentario ya les des el resultado. Es como que no, a ver, pero es que mira, es según el caso y ta, 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 ta. Entonces, Claro, y a veces hay personas que se molestan o se enojan y dicen, ah, es que esto de la medicina no me está sirviendo, no me está funcionando. Yo creo que no es efectivo, pero es que no es una técnica. O sea, de así como es. que ya sabes y ya se soluciona. Son muchas No, cosas. Entonces, que también se son requiere el muchas tiempo cosas. de llegarlo a entender, a asimilar. A los que venimos ya un tiempo Claro. aprendiendo esto, yo te puedo decir que yo empecé a conocer recién por el 2011, 13, y empecé a leer más.
después de que te conocí a ti, escuchaba también a veces las conferencias que dabas por Zoom, a leer los libros del Ujú, doctor Hammer. Y no es que cogí y me leí todo de una, sino que iba leyendo partes porque era como que "Uf, ujú, es demasiado". Recién ujú. desde unos 5 años es como que me atrevía a acompañar un poco a personas, porque también era como que me pedían, ¿no? Claro, Entonces, pero siempre un poco como con ese recelo de equivocarme, de hacer mal. También me han desvalorizado por ahí y, sí, y viene el es algo común, cuestionamiento también lamentablemente. y todo, ¿no? Entonces es algo que Ujú. toma tiempo irlo integrando en la vida de uno y eso también es un proceso Sí, bien particular. Y a eso es en vendría, el proceso, sí, dime, disculpa. ¿en el proceso qué? No, no. eh, pues te quería decir que en el proceso de desaprendizaje, lamentablemente, surgen estas cosas. Ujú, Si esto lo aprendiésemos desde niños, no ujú. habría dudas, Sí, todo bueno, sería más créeme que sencillo. todo el mundo, yo creo que al menos varias personas que sabemos de eso, nos ha pasado en algún punto de decir, si hubiera sabido esto antes, si hubiera sabido esto hace Claro. 20 años, Sí. o no sé, quizá otras personas, tus padres, amigos, es como Ujú. que, ay, ojalá hubiera sabido esto antes, no me hubiera pasado esto, no me hubiera dado cuenta de esto, todo. Porque el abordaje de cómo percibes la vida es totalmente diferente. Así es. Entonces ahí vendría ya, digamos, la última pregunta para cerrar. Con respecto justo a esto del proceso de aprendizaje de las 5 leyes, ¿qué es lo que tú crees que es lo más difícil para las personas que tú enseñas o lo que se les complica más aprender sobre las 5 leyes? ¿Y qué recomendaciones darías a las personas que recién están aprendiendo o que vienen de otros corrientes como esto de la biodescodificación o que saben otras cosas, yo qué sé, imanes, flores de Bach, etcétera? ¿Qué les recomendarías para que vayan aprendiendo mejor y puedan comprender mejor todo esto? Claro. Mira, en esencia, considero que las 5 leyes biológicas no son complicadas de entender, son biológicas, son de la naturaleza. Ujú, No se tendría que complicar para nadie. Lo que pasa es que, ujú, de alguna forma, cuando se hace referencia a la tercera ley biológica, como quiera que se habla o se remita a un tecnicismo, ujú, porque en la naturaleza no hay enodermo, mesodermo, ectodermo, o sea, esa es una denominación que ha hecho el ser humano, ¿no? ujú. El ser humano le ha dado un nombre a algo que es real, obviamente, Claro. que es un mandato biológico expresado en la conjunción de ciertos órganos, ¿no? Están como unidos, ¿no? Y Ujú, sirven a eh, ciertas adaptaciones, ¿no? ujú, Entonces, pero claro, ese tecnicismo quizás es lo que complica un poco, ¿no? Las capas ujú. embrionarias, Ya cuando se empieza a eh, hablar de las capas sí, y si es entonces el ahí la gente se síntoma en asusta, fase ¿no? activa o en fase de curación. Ujú, Sí, pero esto, bueno, desde mi experiencia, ¿no? Se resuelve cuando le decimos a las personas que existen varios tipos de estrés, ¿no? ujú, Entonces, creo que de esa forma las personas se entienden un poco mejor, más fácil, ¿no? No se les complica tanto el querer o tratar de asimilar esa tercera ley biológica. Cuando tú le dices a la gente, mira, claro, en la psiquiatría o en la psicología se habla de un solo tipo de estrés, ¿no? Cuando mm, estás estresado, estás ujú, preocupado, no tienes apetito, no tienes sueño, ¿no? No te puedes concentrar. Y bueno, eso todo el mundo lo entiende, ujú, pero quizás no hemos reparado en el hecho de que cada órgano se expresa de una manera diferente. ujú, O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un conflicto de desvalorización que un conflicto, por ejemplo, de rencor, o un conflicto de separación, o un conflicto evocado, o un conflicto, ¿no?, de pánico a la muerte. Hay diferencias. Todas se expresan en un primer momento de la misma forma, pero cuando los conflictos se resuelven, ahí notan las diferencias. ujú, Entonces, yo creo que así ya nos evitamos esto de estar ahondando, ¿no?, en el tema de las capas embrionarias, ujú. de la gastrulación, ¿no? Del, del día 13 al día 18, tubo neural y bueno, Ujú, eso ya es para gente que
ha comenzado a estudiar, ¿no? Que ya está profundizando, que lo quiere aplicar como profesional de la salud o simplemente es una persona que se está preparando, ¿no? Para más adelante quizás ser un terapeuta, Ujú, ¿no? O simplemente porque quiere aprender. Hay gente que le encanta aprender, ¿no? ujú, Ese sería mi consejo, Daniela. ujú. Nada Claro, más. interesante como lo dices, expresar, ¿no? Porque la parte psíquica sí la entendemos bastante. Es que ese es el problema, ¿no? Que para tratar de entender muchas cosas lo hemos separado porque no entendíamos antes la base de las cosas. Entonces era como psicología por acá, sentimientos, emociones, pensamientos, la parte psíquica por acá y lo físico aparte. Sí, Pero es como explicarle a la gente que todo es uno y todo entonces es eso bueno. se está integrado en el cuerpo y se expresa a través de distintos órganos y tejidos, ¿no? Así es. Ujú. Que todo está Sí, en una perfecto. sola cosa. Bueno, Eduardo, te Así es. agradezco mucho por tu tiempo, por habernos brindado compartido tus experiencias, tus vivencias. Eh, Antes de despedirnos, si quisieras mencionar un poco de dónde te pueden encontrar las personas en el internet, ¿no? Y bueno, tú estás en Perú, en Lima estás, ¿no es cierto? Ahora mismo estoy en Arequipa Ah, en y Arequipa. aquí me quedo por un tiempo. Estoy entre Arequipa y Buenos Ujú, Aires, en realidad. Estoy entre estos dos puntos, ¿no? ujú. En Sudamérica. Pero tú sabes que en Internet estamos Claro. en todo sitio, Entonces, ¿no? si te pueden, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quizá en algún punto quisieran buscar tu apoyo terapéutico por un lado y también aprender contigo, tus cursos, tus talleres, etcétera? Sí. Sí, como no, es eduardovera.net, nada más. Ujú. Esa Eduardovera es la página. seguido punto net, esa es la página. Ahí Y ahí está ya, todo, ahí te encuentran ahí para está todo. todo. Ya, Así es. chévere, excelente. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, nos vemos en una próxima. Voy a detener la grabación y tendremos este video en el canal.